Y bueno, nos encontramos hoy con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido al programa. Hoy vamos a hablar sobre un caso que ha causado conmoción en México, el caso de la niña Fátima, quien fue ultrajada y asesinada en el país de América del Norte. Y vamos a hablar ¿cuál es el análisis sobre este caso internacionalista? Sí. Gracias, Ana María, encantado de estar contigo. Fíjate, el caso de Fátima es realmente una tragedia en México, ha paralizado a todo el país. Una niña, como sabes, fue sacada del colegio por una mujer ya ahora identificada, pareciera que tenía una relación con el hombre que habría cometido el acto, está investigándose. Pero lo cierto es que la niña fue ultrajada, violentada, y la encontraron en una zona de basural. Y esto, en mi columna de ayer, Ana María, lo traje al caso peruano, a la realidad peruana. Exacto. Porque México, que es un país violento, o sea, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni Peña Nieto anterior, ni en los últimos 20 años, el acrecentamiento de la violencia no ha podido ser detenido. El espejo, la vitrina nefasta de lo que está pasando en México, también pasa en el Perú. Niñas violadas, mujeres asesinadas. Entonces, somos muy reactivos. Es decir, esperamos que pase para que recién tomemos algunas medidas. Y por eso ayer me he permitido una vez más, desde el derecho como corresponde, promover que el Congreso de la República pueda aprobar la pena de muerte. La pena de muerte no es un capricho. La pena de muerte está sustentada, el bien jurídico máximo que es la vida. Todos debemos respetar la vida, pero aquellos que transgreden justamente este bien jurídico con menores de edad violentados, fíjate, no existe ninguna doctrina en el derecho penal que diga que los violadores que suelen volver a hacerlo tengan algún ánimos de resocialización. Si no le ponemos en democracia mano dura a una violencia estructural en el país, nosotros no vamos a hacer nada o vamos a esperar que los realmente anarquistas, los radicales acaparen, monopolicen este sentir social nacional y tomen una decisión de esa naturaleza. Creo que deberíamos mirar la realidad mexicana, que es muy, pero muy parecida a la peruana, por eso lo traje. Nos da mucha pena, es una lástima, pero no podemos seguir lamentando, hay que tomar decisiones, Ana María. Pero, ¿qué implicaría esta decisión para nuestro país? ¿Tenemos firmados contratos internacionales? ¿Cómo no? El Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. El año pasado estuve yo en la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, exponiendo y hablando en ese marco la necesidad de que entendamos bien qué significa estar en una convención. El artículo 78 de la convención establece, Ana María, que los estados tienen el derecho de la denuncia del tratado. ¿Qué significa esto? Significa que pueden salir cuando lo deseen soberanamente. Entonces, un estado por salir, si la convención lo dice, no puede ser objeto de una sanción como algunos están pretendiendo. Muy bien, el Perú sale de la convención americana y en consecuencia puede aplicar el presupuesto aprobado internamente de pena de muerte para los violadores de menores de edad, y también lo que está pendiente, como sabes, desde la propia Constitución del 93, que es el caso de pena de muerte para el caso de terroristas, que no se ha implementado en el Perú. Es una barbaridad que no se haya hecho. Entonces, sin embargo, hay quienes dicen, pero y entonces, en la doctrina, los que violan derechos humanos, pues es el Estado el que viola. ¿A quién acudo? Mi propuesta, lo dije en correo hace 2 años, la reitero el día de hoy, es que el Perú busque un consenso con los países miembros de la Comunidad Andina. Tenemos un tribunal, amigos, es el Tribunal Andino, y ese Tribunal Andino, que forma parte, que es la entidad supranacional de la Comunidad Andina, puede permitirse, en un marco realmente consensuado, crear
una sala, un tribunal andino de derechos humanos. Ya tenemos allí entonces una supranacionalidad. Todo este carácter excepcional y temporal, una temporalidad que puede durar buenos años, pero es una temporalidad. Y eso no va a significar que el Perú sea despojado incluso de la OEA. Somos parte de la OEA, como Estados Unidos, que lo es y que no es parte de la Convención Americana. Pero hay que tomar el toro por las astas y hay que ponerse los pantalones de la historia, que es lo que realmente estamos necesitando. Claro, entonces propone salirse del Pacto de San José, sí, y tomar otro tipo de medidas supranacionales junto a otros países. Con los países miembros de la Comunidad Andina, es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y entonces tenemos una instancia supranacional. Allí se vería una sala para derechos humanos, Ana María, de manera que tendríamos garantizado que la persona que siente que el Estado es injusto o viola sus derechos, pues va a una instancia supranacional y aseguramos que las personas puedan denunciar cualquier abuso por parte del Estado, pero lo más importante, ahora aplicamos la pena de muerte. Es un absoluto mito, yo diría un acto irresponsable, decir que la pena de muerte no disuade. La demostración sintáctica que hemos visto en muchos países, sobre todo el Pacífico del Asia, es que hay, como en Singapur, casos probados de que la pena de muerte sí disuade. No dejemos, Ana María, que se siga acumulando el hartazgo, que se sigan reuniendo con cafés estériles sin llegar a nada concreto, como por ejemplo, como has visto el año pasado, 147, 150 mujeres muertas por feminicidio. Ahora comenzó otra vez el año y siguen los debates que no tienen ningún resultado. Comencemos por ampliar el tercer presupuesto que hay. 1, para el caso de traición a la patria durante una guerra exterior. 2, para terrorismo agravado. Y tercero, para el caso de los violadores de menores de edad. Esa es la propuesta que he planteado. Claro. ¿Y por qué cree que hasta el momento en el Congreso no se ha tomado cartas en el asunto para que esto suba al Ejecutivo, este tipo de propuestas? Es una buena pregunta. Yo creo que se debe a que nuestros políticos, nuestra clase política no tiene carácter. No miran lo que debe significar para el Perú tomar medidas en derecho y en democracia. Lo subrayo, es la diferencia con los radicales y aquellos que se quieren subir al carro de la democracia de manera falsa y entonces no toman decisiones. El gran drama nacional, lo dijo Jorge Basadre en su momento, lo repitió Julio Kockler y todos los grandes sociólogos peruanos, es que nuestra clase política no sabe tomar decisiones. Ese es el gran drama nacional. Claro, y conectando este tema con un tema histórico, ¿verdad? 101 años cumple hoy nuestro político histórico Luis Bedoya Reyes. Y hablando de un hombre de carácter. Y hablando de un hombre de carácter, como usted mismo lo menciona, ¿cuáles son los valores que podríamos destacar ahora en una época en la que hay tanta corrupción, ¿no? ¿Qué podríamos destacar de él? Bueno, mira, lo más importante, a mi juicio, de un hombre impoluto en su quehacer, Bedoya Reyes nunca se hipotecó con nada. Él decía las cosas directas y claro, a algunos no les gustaba. Y por esa razón, bueno, era un hombre que generaba confrontaciones, pero era un hombre decidido. Era un hombre, y es un hombre serio, a sus 101 años de edad. Vivió políticamente dedicado a hacer del Perú un país con ánimos de transformación. Fue visionario. El gran visionario del Perú, lo que no tenemos. Nuestros políticos son cortoplacistas y miran solo con ánimos de inmediatez. Bedoya fue muy prospectivo y a sus 101 años deberían hacer cola los políticos hoy, tocar la puerta de la casa para recibir la cátedra de la vida política de Luis Bedoya Reyes. Claro, el año pasado incluso el gobierno le dio una conmemoración, ¿verdad? Sí, y yo estoy proponiendo que Bedoya Reyes sea declarado en su 101 aniversario, cumpleaños, el patriarca del Bicentenario.
es el político más longevo que tenemos en este momento, vital, viril, consciente, con discernimiento, con lucidez, que evidentemente el Estado peruano, el pueblo del Perú, debería gratificarlo. Hay que hacerlo en vida, no hay que esperar hasta que fallezcan, para que también sea esa mirada y esa figura epónima para la clase política peruana, que necesita mucho del verdadero fuste de lo que ha sido la actuación política de Luis Villarreal. Listo. Muchas gracias por su participación y por su visita a nuestro programa. Gracias. Estuvo con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él está con nosotros siempre los días jueves y vamos a ir a un pequeño corte para continuar con el bloque de locales.